Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. 6:59, buenas tardes, bienvenidos a este avance de Noticias Caracol. Comenzamos, las autoridades buscan a Cleidimar Fernández. Sí señora, según la Fiscalía, esta mujer es la determinadora de la brutal golpiza que terminó con la muerte de Jaime Esteban Moreno el pasado 31 de octubre, tras salir de un bar de Chapinero en Bogotá. Pues una juez libró orden de captura en su contra y tendrá que responder por el delito de homicidio agravado. Angie Rodríguez, directora del DAPRE, señaló a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, de problemas de ejecución y contratación en la entidad. Rodríguez, que también tiene a cargo la gerencia del Fondo de Estabilización, sospecha de la falta de transparencia del actual director de Gestión de Riesgo. Carlos Carrillo aseguró que se trata de un montaje político. Hace una hora arrancó la ciclovía nocturna en Bogotá, que se extenderá a Malú hasta la medianoche. Sí, señor. Vamos entonces con Juan Andrés Beltrán y le preguntamos qué pasa a esta hora en las calles de la capital. Juan, adelante. Malú, buenas noches. Así es, a las 6 en punto de la tarde inició la versión 48 de la ciclovía nocturna, donde se esperan cerca de 2,5 millones de asistentes. En este momento, sobre la carrera séptima a la altura del Parque Nacional, pues son muchos los ciudadanos que han salido en bicicleta, en patineta, caminando, con las mascotas y en familia para disfrutar de esta jornada que se extenderá hasta la medianoche y que cuenta también con un gigantesco dispositivo de seguridad de cerca de 1.200 uniformados. Y a los conductores estén muy atentos porque hay desvíos y cierres en por lo menos 12 vías principales de la capital del país. En minutos les ampliamos. Y mucha atención, el presidente Petro autorizó la extradición a Estados Unidos de alias Pipe Tuluá, máximo cabecilla de la Banda de la Inmaculada. Andrés Felipe Marín es solicitado por una corte estadounidense por tráfico de cocaína. Alias Pipe Tuluá también está señalado de múltiples crímenes en varias regiones del país. La decisión de extraditar al criminal, entre otras cosas, obedece a que no avanzaron las conversaciones con la banda que tiene a su mando. Un informe de la Justicia Penal Militar asegura que un grupo de soldados en Antioquia habrían cometido un falso positivo y lo intentaron ocultar montando un combate. Según la confesión de soldados que habrían participado en los hechos, todo ocurrió en la vereda Pascuita de Ituango, en Antioquia. Luego de capturar a un presunto integrante del Clan del Golfo que estaba desarmado y de torturarlo, este reveló y guió a los militares al paradero de uno de los cabecillas del grupo alias Jonás. Cuando los militares llegaron al sitio, el cabecilla salió disparando, hiriendo de muerte a uno de los militares. Según los soldados, la reacción del teniente al mando del grupo fue ordenar la muerte del detenido y los militares obedecieron. Lo asesinaron con 3 tiros, montaron la ubicación de su cuerpo, le pusieron un arma en la mano y simularon un combate para decir que en medio del enfrentamiento murieron el soldado y el informante, y para hacerlo dispararon más de 2.000 balas. Sin embargo, las autoridades encontraron que el informante tenía el arma en la mano izquierda, donde le faltaba el dedo pulgar, lo que lo incapacitaba para disparar con ella. Pero además, la Fiscalía Militar determinó que hay incongruencias e incoherencias en las versiones de los soldados involucrados frente a las posiciones en el terreno, la duración del enfrentamiento, la cantidad y frecuencia de disparos y los elementos encontrados. Tampoco concuerda la ubicación de los 3 disparos que tenía el cuerpo con la posición en la que dicen los uniformados que estaba el capturado. Esperamos que se aplique toda la contundencia, o sea, eso no lo toleramos, no lo toleramos. Y si es falso positivo o como se considere, que lo defina ya la autoridad y todo el peso de la ley. En este informe, la Justicia Penal Militar dice que hubo una clara violación al derecho internacional humanitario y recomendó que el caso sea asumido por la Fiscalía Ordinaria. Y un nuevo enfrentamiento entre 2 funcionarios del gobierno Petro se produjo en las últimas horas. Angie Rodríguez, directora del DAPRE, generó dudas sobre la transparencia de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El funcionario asegura que se trata de un montaje político.
Un nuevo escenario de señalamientos se abrió dentro del gobierno. La directora del DAPRE y mano derecha del presidente Petro, Angie Rodríguez, denunció a Carlos Carrillo, actual director de gestión del riesgo, por la baja ejecución de proyectos y la falta de transparencia en la contratación en el Fondo Adaptación, creado para mitigar los efectos del clima en el país. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. 0% de ejecución, 0% de ejecución. Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en la ejecución, un incumplimiento contractual y sospecha de falta de transparencia. Según la información de Rodríguez, había presupuesto para ejecutar 4 proyectos en La Mojana, pero al día de hoy no hay avance. Afirmaciones a las que Carrillo respondió sin titubear. Según el director de gestión del riesgo, se trata de una redada política que encabezaría el ministro del Interior, Armando Benedetti. Yo nunca quise pelear con el ministro Benedetti porque todos los que han peleado con el ministro Benedetti han salido del gobierno. Recuerden al ministro de Justicia, a la ministra de Ambiente, bueno, en fin, o sea, Benedetti es un hombre tremendamente poderoso y no solamente en este gobierno, es un peso pesado de la política, es un hombre que a pesar de sus muchos escándalos a lo largo de su vida pública, pues hoy sigue siendo una de las personas más poderosas de este país, ministro del Interior, ministro de la Política, encargado varias veces de la presidencia de la República, un superpoderoso de Palacio. Carrillo aseguró que horas después de haberse adjudicado el contrato para el proyecto Ruta del Arroz, uno de los cuestionados hoy por la directora del DAPRE recibió información sobre presunto amañamiento. Dice que este contrato se lo están entregando a la ñoñomanía. Esta denuncia, que no lo digo yo, es la denuncia que llega al día siguiente, dice que esto es de la ñoñomanía del senador Julio Elías y de Bernardo el Ñoño Elías, socios políticos de Armando Benedetti de vieja data. Dejó claro que hay otros asuntos más importantes que debe atender el gobierno y advierte que si deja el cargo como director de la Unidad de Gestión del Riesgo, las entidades podrían estar en riesgo. Yo pues podría irme a tener una vida más tranquila, pero le quedan 7 meses a este gobierno. Aquí hay proyectos que están andando. Aquí hay unos recursos que se van a ejecutar en los primeros meses del año y muchos me temo que si yo me fuera, pues abriría la puerta para que esta entidad que contrata sin ley 80 en plenas elecciones, pues se convirtiera en un botín. A través de su cuenta de X, el ministro del Interior Armando Benedetti respondió a Carrillo, diciendo que no tiene nada que ver con las denuncias y señalamientos hechos por la directora del DAPRE, a quien respaldó. 7:42, mucha atención. Un tribunal acaba de abrir la posibilidad para que la DIAN pueda embargar a Reficar por la importación de gasolina. Laura Rojas nos explica, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, Reficar, filial de Ecopetrol, sigue expuesta a recibir un embargo por parte de la DIAN porque importó gasolinas desde 2022 y no pagó un IVA del 19%. Eso genera una bolsa de 1,3 billones de pesos. De momento, lo que dice el Tribunal de Cartagena es que Ecopetrol tiene otros procesos que puede entregar para seguir dando la pelea. Se confirmó, asimismo, que Ecopetrol ya presentó una nulidad. De momento, esta tutela que falló el Tribunal de Cartagena va a tener una revisión por parte de la Corte Constitucional. Y a las 6 de la tarde comenzó en Bogotá la tradicional ciclovía nocturna. Miles de personas han salido a las calles de la capital para disfrutar de los alumbrados de Navidad. Juan Andrés Beltrán nos amplía. Juan. Buenas noches, mire, en total son 12 vías las que tienen cierre o desvío que ustedes están viendo en sus pantallas, hacia el norte de la calle 170, la 116, hacia el occidente, la avenida Boyacá casi en todo su recorrido, acá más hacia el oriente, la carrera séptima desde el sur hasta la 116 y también un poco más al sur la carrera 50 y otras vías alternas, la calle 26, donde se está presentando congestión a esta hora y también sobre la NQS. Pero la otra cara de esta moneda es
son los miles de ciudadanos que están saliendo precisamente a transitar esta ciclovía nocturna de Navidad. Ustedes pueden observar cómo salen familias, niños, vienen en bicicletas y están disfrutando porque está haciendo bastante frío, pero ellos vienen bien abrigados y a buen ritmo, pues queman calorías, ahí mitigan un poco el frío que está haciendo. Un poco más atrás también están vendiendo aromáticas y pues es por supuesto un plan perfecto que va hasta la medianoche de miles de personas disfrutando de esta ciclovía nocturna. Buen plan en familia, Juan, muchas gracias. A propósito de Bogotá, hay buenas noticias sobre el metro. El alcalde Carlos Fernando Galán, tras una reunión con la banca multilateral en Washington, confirmó que están asegurados los recursos para continuar su construcción. El desarrollo de casi la totalidad de la primera línea del metro de Bogotá quedó asegurada luego de la aprobación de 2 créditos, uno del Banco Mundial y otro del Banco Interamericano de Desarrollo por 1.060 millones de dólares. Así lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán. Por estos recursos, sumados a los del Banco Europeo de Inversiones, tenemos garantizada la financiación del metro para el próximo año. Eso nos va a permitir llevar el proyecto a cerca del 90% de avance. El proyecto sigue avanzando y blindamos la financiación para despejar el camino del proyecto que está esperando Bogotá hace 80 años. De acuerdo con el gerente de la empresa Metro, Leonidas Narváez, el avance en las obras del metro durante este año deja un balance positivo. Bueno, 2025 ha sido un año muy productivo, de unas ejecuciones muy importantes. Seguramente vamos a llegar muy próximos al 70%, que es un hito fundamental, teniendo en cuenta que el 30% hay que desarrollarlo en los 21 meses que nos quedan de la fase de construcción. El viaducto debe estar listo en septiembre de 2027. De otro lado, en el marco de la agenda oficial de Asocapitales en Washington, el alcalde Galán también se reunió con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Christopher Landau, y otros mandatarios regionales. Landau resaltó la importancia de la alianza comercial entre Estados Unidos y Colombia y el liderazgo de los alcaldes en el país. Un proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Comercio establece requisitos y controles más estrictos para el sector turístico. Según el gobierno, se busca impulsar la formalización de la industria, especialmente de quienes prestan servicio de alojamiento. El decreto cuenta con el respaldo de gremios como ANATO y Cotelco, sin embargo, ha generado polémica y desacuerdo por parte de plataformas que prestan este servicio. Buenas noches. Camacol entregó un balance sobre el sector vivienda, indicando que en los últimos 12 meses hasta octubre las ventas de viviendas nuevas han crecido más de un 10%, jalonadas por el segmento Novis y por programas de subsidios de las regiones. Para el próximo año proyecta un crecimiento en las ventas de viviendas nuevas de entre el 5 y el 12%. En más información, de acuerdo con un estudio técnico de la ANDI, el sistema de salud colombiano sigue atravesando por una crítica situación financiera que empezaría a resolverse el próximo año si se hace un incremento en la UPC de mínimo el 15,6%. Estos son los giros que hace el gobierno nacional por los afiliados al sistema de salud. Veamos indicadores económicos. Cayó el dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 3.810 pesos con 99 centavos. También bajó el petróleo de referencia Brent hasta los $61 con 59 centavos por barril. Y subió el café, precio de referencia para mañana, 2.878.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. 7:47, tras un frenético viaje para llegar a Oslo y horas de intensas emociones luego de su aterrizaje en la capital noruega, María Corina Machado se encontró con la prensa internacional. Machado no quiso revelar detalles de la forma en que logró salir de Venezuela. La primera rueda de prensa de María Corina como Nobel de Paz, pero sobre todo después de meses en la clandestinidad. Una de las preguntas más frecuentes fue cómo logró salir de Venezuela para llegar a Oslo y si recibió ayuda de Estados Unidos. Ciertamente el régimen habría hecho todo lo posible para impedir mi llegada. No sabían dónde estaba escondida en Venezuela, así que les fue difícil detenerme. Aún así, fue algo violento y sí, recibimos apoyo del gobierno de Estados Unidos. And yes, we did get support from the United States government to get here. Sin entrar en mayores detalles, aseguró que mucha gente se arriesgó para que ella pudiera llegar a Noruega. Quiero aprovechar tu pregunta para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contarles porque ciertamente no quiero ponerlos en riesgo ahora mismo.
También señaló que después de la travesía volverá y dio pistas. Bueno, mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen. También respondió preguntas directas sobre la operación militar de Estados Unidos y el papel del presidente Donald Trump. Creo que cada país tiene derecho a defenderse. En nuestro caso, creo que las acciones del presidente Trump han sido decisivas para llegar al punto al que estamos ahora, en el cual el régimen está más débil que nunca. Respecto a lo que vendrá por estos días, no hay un itinerario claro. Sin duda quiero pasar tiempo con mis colegas, amigos y mis hijos. Debería hacer 1 o 2 visitas a los médicos con diferentes médicos. Hace más de 1 año y medio que no acudo a ninguno y debo ocuparme de ciertas cosas. Finalmente le preguntaron si aspira a la presidencia. Primero lo primero. Y al final de la jornada, María Corina visitó el Centro Nobel de Paz. Cada año se presenta una nueva exposición fotográfica sobre el ganador. La muestra, dedicada a ella, recibe el nombre de Democracia al borde del abismo. La Casa Blanca calificó como interesante la invitación del presidente Petro al presidente Trump para que visite nuestro país. La administración asegura que el jefe de Estado colombiano ha tenido comentarios alarmantes e insultos que no agradan al mandatario estadounidense. Con sorpresa recibió la Casa Blanca la invitación formal al presidente Trump para que visite Colombia, tan solo horas después de que el mandatario estadounidense advirtiera al presidente Petro que si no mejoraba sus resultados en la lucha contra las drogas sería el siguiente. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, no cerró la puerta a la visita ante la pregunta de Noticias Caracol. ¿Eso sería algo que el presidente Trump consideraría? Eso es algo muy interesante. No he escuchado las noticias sobre esa invitación. Dejaría que el presidente hable directamente sobre si es algo que consideraría. Pero en cuanto a sus comentarios de ayer hacia el presidente Petro, él ha estado diciendo cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia Estados Unidos. Y al presidente Trump eso no le gusta. La invitación se produjo por iniciativa del propio presidente colombiano, quien considera que Trump está desinformado sobre los resultados de Colombia en la lucha contra las drogas. Mientras que la Casa Blanca decía no estar al tanto, en Colombia la canciller sostenía que la comunicación ya había sido enviada. La carta ya se ha enviado de invitación para que venga al país, para que conozca mejor los territorios, para que conozca lo que estamos haciendo en materia de lucha contra las drogas y también del coste social que tiene para nuestras poblaciones. El hecho se produce en medio del escalamiento de la campaña contra el régimen de Maduro, ahora con la incautación del buque petrolero con más de 1 millón de barriles de petróleo en las costas de Venezuela, que según la Casa Blanca lo llevarán ahora a un puerto estadounidense. La canciller además abrió la puerta para concederle un posible asilo político a Nicolás Maduro en un futuro. Aquí en Washington, el Departamento del Tesoro sancionó a los llamados narcosobrinos de Nicolás Maduro, 3 individuos por sus nexos con el narcotráfico. En el Espinal, Tolima, un líder convirtió la falta de oportunidades en un camino de inclusión. Desde hace 25 años impulsa a personas con capacidades que marcan diferencia a descubrir su talento. Soy Harold Bernal y esta es mi historia. Desde hace 25 años, el líder comunitario Harold Bernal impulsa a las personas con capacidades diferentes del Espinal en Tolima. Hoy contamos con cerca de 30 jóvenes practicando deporte, pintura, teatro y otras expresiones culturales. Gracias a su superación, Harold se puso como meta ayudar a estos jóvenes. Harold, ¿qué lo inspiró a trabajar con las personas con capacidades diferentes del municipio? La verdad, la falta de espacios de integración y de inclusión que hacían falta en nuestro municipio. La obra de Harold es financiada por sus propios recursos. La ha beneficiado mucho porque ya ha aprendido mucho, ha interactuado con sus compañeros, que dan muchas clases buenas que le ha beneficiado mucho a mi niña. Acá comparten sus alegrías, deporte, sus clases, manualidades. Por su trabajo en pro de la población en condición de discapacidad de El Espinal, Harold Bernal es un colombiano que hace historia.
Buenas noches. Vamos a arrancar el radar de la política de hoy con la puerta que abrió el expresidente Álvaro Uribe Vélez para que el Centro Democrático, su partido, no vaya a la consulta interpartidista de marzo. A pesar de ser uno de los principales promotores de una gran consulta presidencial, recordemos que es suya la frase desde Abelardo hasta Fajardo. Hoy en entrevista con Néstor Morales y la mesa de Mañanas Blue, el exmandatario lo puso en duda ante la alta dispersión de la derecha, así lo dijo. Si a mí me dicen, los otros van todos unidos a una consulta, ahí estaremos nosotros al referendo de las candidatas. Si eso se dispersa, yo tendría que decirle a las candidatas, si valdrá la pena estar ahí. ¿No será mejor reservarnos y después proponer una encuesta? A ver si hay un candidato de unidad o por lo menos se evita toda esa dispersión. Y es que precisamente Vicky Dávila, que hoy presentó junto a su movimiento Valientes 1.394.000 firmas ante la registraduría, le hizo un llamado directo al expresidente Álvaro Uribe, haciendo énfasis en que no pueden estar atomizados y que deberían sumar fuerzas de cara a la consulta del 8 de marzo. Y por eso yo hoy le pido al expresidente Álvaro Uribe que siga siendo ese ancla de unidad, que no desista, que por favor no perdamos esta gran oportunidad, que juntos somos muy poderosos y potentes y que los ciudadanos están esperando de nosotros, que unidos no permitamos perder a Colombia. Presidente Uribe, Iván Cepeda es un peligro para nuestro país. Por esta razón a usted lo necesitamos. Y quien también presentó hoy sus firmas ante la registraduría fue el exministro de Interior Daniel Palacios. Entregó 1.300.000 firmas y se sumó al llamado de Vicky Dávila de la Unidad. Y por su parte, el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, entregó 1.600.000 firmas y enviando un mensaje de unidad, van a ver ustedes, lo acompañaron en la entrega David Luna y Mauricio Cárdenas. Pero ojo, el exgobernador de Antioquia no confirmó aún si va o no a una consulta de centro con estos otros dos candidatos. Pero si hablamos de dispersión en la centroderecha, el tema no es diferente en la izquierda, que oficialmente va a llegar fragmentada a la consulta de marzo. El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, anunció que participará en una consulta presidencial independiente, junto a los que ven ahí, el exministro y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y el exmagistrado Jaime Araujo. Hasta aquí, el radar de la política. Feliz noche. Camila, gracias. Con el radar terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche. En última edición ya viene Desafío Siglo XXI. Sí, señor. Y al cierre los dejamos con las imágenes del gigantesco árbol de Navidad que se encendió esta noche en el Parque de los Poetas en Cali. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.